Adelantamos, el abogado responde de este mes de septiembre. La semana próxima estaremos en la denominación de origen La Mancha, emitiendo un especial con motivo de la fiesta de la vendimia. Y es en este jueves 19 cuando vamos a hablar de un tema, como siempre, de máxima actualidad. Por desgracia, en los últimos años y este verano particularmente hemos visto cómo se han incrementado los ataques a la libertad sexual de las mujeres mediante la agresión sexual en grupo, lo que hemos dado en llamar en medios de comunicación como manadas. Recordarán que dicha denominación se introdujo en nuestro vocabulario a raíz del conocido caso de agresión sexual que 5 hombres cometieron contra una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín de 2016, y ellos mismos tenían un grupo de WhatsApp que le llamaban La Manada. Como decíamos, tema de absoluta actualidad, casos que desgraciadamente se repiten en Mallorca, Alicante y otros lugares, y sobre los que vamos a hablar en clave jurídica con la abogada de Cobo Serrano, Begoña Díaz Ropero, que nos explique, entre otras cosas, por ejemplo, diferencias entre abuso y agresión sexual y otros aspectos jurídicos más. Begoña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Primera de las preguntas, ¿nos podría explicar exactamente qué diferencia hay entre abuso sexual y agresión sexual? La diferencia está en la violencia y en la intimidación. El abuso sexual es cualquier atentado contra la libertad sexual de una persona sin violencia ni intimidación y sin consentimiento de la víctima. La nota importante, insisto, es la falta de consentimiento, y el propio artículo 181 del Código Penal señala algunos casos en los que esa falta de consentimiento se presume, y son, por ejemplo, cuando las víctimas se hallen privadas de sentido, cuando sufran algún trastorno mental, así como cuando se anula su voluntad utilizando fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química. También se considera que hay falta de consentimiento cuando éste se obtenga prevaliéndose el autor de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. Por ejemplo, un padre o persona mayor respecto de un hijo o de un menor, o un jefe respecto de un empleado. En el caso de la agresión sexual, estamos ante un atentado contra la libertad sexual de la persona en la que interviene la violencia o la intimidación. Está regulada en el artículo 179 del Código Penal y es evidente que no hay consentimiento porque la utilización de violencia o intimidación descarta ese consentimiento. ¿La violación como tal se identifica con alguno de estos dos tipos que ha descrito, abogada? No exactamente. La violación se recoge en el artículo 179 del Código Penal y es descrita como la agresión sexual que consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Es decir, el abuso sexual es un atentado contra la libertad sexual que puede implicar acceso carnal con la víctima o no, cuya nota característica es la falta de consentimiento de la víctima. La agresión sexual es un ataque a la libertad sexual de las personas mediante la violencia o la intimidación, pero sin acceso carnal con la víctima. Y la violación es el acceso carnal con la víctima mediando violencia o intimidación. Hay, por tanto, 3 supuestos: abuso, agresión o violación. ¿Cuál sería la pena que procede imponer por la comisión de cada uno de estos delitos? En el caso del abuso sexual, recogida en el artículo 181 del Código Penal, la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. En el caso de la agresión sexual, el artículo 178 del Código Penal establece una pena de prisión de 1 a 5 años. Y en el caso de la violación, el artículo 179 establece la pena de prisión de 6 a 12 años. Estas penas se incrementan en el caso en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 180, que son cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de 2 o más personas, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente, descendiente, hermano o afines con la víctima, o cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna lesión. En el caso, por ejemplo, de la joven agredida en San Fermín en 2016, el Tribunal Supremo condenó a los acusados por violación concurriendo las circunstancias primera y segunda que acabamos de relatar del artículo 180. Es decir, un trato especialmente degradante o vejatorio y el hecho de que participaran 2 o más personas, y los condenó a las penas de 15 años de prisión. Y aparte de las penas, ¿los jueces suelen dictar alguna otra medida de protección a la víctima ante este tipo de delitos, como el alejamiento, se me ocurre? Sí, además del alejamiento que está contemplado y la prohibición de residir en la misma población
o la prohibición de comunicarse con la víctima, el artículo 192 del Código Penal contempla medidas específicas para este grupo de delitos contra la libertad sexual. La primera de ellas es la libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de 5 a 10 años si el delito fuera grave y de 1 a 5 años si se trata de uno o más delitos menos graves. Consiste en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal, la de comunicar inmediatamente al juez o tribunal cada cambio de lugar de residencia o de puesto de trabajo, la prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización judicial, la prohibición de aproximarse a la víctima, la de comunicarse con ella, la de acudir a determinados territorios o lugares, la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares, y la obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico. Finalmente, y cuando el autor del delito haya sido padre, tutor o guardador o maestro de la víctima, el juez puede decretar la privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento por el tiempo de 6 meses a 6 años, y la pena de inhabilitación para empleo, cargo público o ejercicio de la profesión u oficio por tiempo de 6 meses a 6 años. A los responsables de la comisión de alguno de estos delitos contra la libertad sexual se les impondrá en todo caso, y sin perjuicio de las penas que ya hemos determinado, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior entre 3 y 5 años al de duración de la pena. Estas penas, esta en concreto, la tenemos todos muy presentes porque es muy habitual hoy en día cuando los jóvenes se presentan a oposiciones o se quiere acceder a algún tipo de trabajo en el que hay contacto con menores, por ejemplo, enfermeras, auxiliares de clínica, personal que está en contacto por razones de trabajar en un hospital o en un colegio, tal, se les pide siempre un certificado de antecedentes penales relacionados con este tipo de delitos, claro, especialmente por el contacto que se puede tener, lógicamente, con menores. Pues es lógico y de sentido común. Hemos hablado sobre todo del caso de la manada de Pamplona, pero recordemos, creo que fue el de Alicante, había menores de por medio. ¿Qué ocurre cuando estos agresores son menores de edad? ¿Existen atenuantes? ¿Cómo se recoge jurídicamente esos delitos? ¿Serían menos? Sí, desgraciadamente lo hemos podido comprobar todos en las noticias que este tipo de delitos no solo se cometen por adultos, sino que se está extendiendo peligrosamente a menores de edad. Bien, los delitos son los mismos, es decir, son los mismos que hay en el Código Penal. La diferencia estriba en que los menores tienen una ley específica, Ley Penal del Menor, que recoge medidas y no penas. Concretamente, para los delitos graves, como este tipo de delitos, lógicamente, contra la libertad sexual, la medida que se contempla es la de internamiento en establecimiento cerrado, pero la duración de la medida es diferente en función de la edad de menor. Hay lo que llamamos nosotros menores mayores y menores menores. Sí. Es decir, si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviera 14 o 15 años de edad, la medida podrá alcanzar 3 años de duración. Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviera 16 o 17 años de edad, la duración máxima de la medida será de 6 años, cuando el hecho revista extrema gravedad. Sin embargo, cuando se cometan delitos por menores, concretamente los de violación o agresión sexual agravada, el tiempo de cumplimiento de las medidas se eleva. Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviera 14 o 15 años de edad, la medida de internamiento en régimen cerrado es de 1 a 5 años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta 3 años. Y si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviera 16 o 17 años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 8 años de duración, complementada en su caso con otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta 5 años. Quiero señalar que estas medidas de internamiento son equivalentes a la prisión. Quiero decir que el internamiento en establecimiento cerrado para menores es el equivalente a la prisión para menores.
Solamente la diferencia estriba en que los centros, evidentemente, son diferentes. En uno hay solo menores y en otro es mayores a partir de 18 años. Muy bien, pues así están las cosas tipificadas y así lo hemos contado e informado en El Abogado Responde, hoy con Begoña Díaz Ropero. Gracias, Begoña, y gracias también al Gabinete de Cobo Serrano por esta colaboración mensual. Próxima cita, el último jueves de octubre. Un placer. Muchas gracias, Marcos.